Porque por un lado está la aplanadora tremenda de Morena y sus aliados, defendiendo tal y como se ha planteado por parte del gobierno federal el presupuesto para el próximo año para nuestro país, tanto la ley de ingresos como la ley de egresos, sin querer cambiarle ni una sola coma. Y por otro lado están los partidos de oposición e incluso algunos legisladores de Morena que han dicho, oigan, aquí sí hace falta moverle, aquí sí hay que modificarle, aquí sí hay que revisar, aquí sí hay que generar un apartado especial. Por ejemplo, el gran tema en el debate ha sido la necesidad de asignarle una partida presupuestal extraordinaria a la reconstrucción de Acapulco, pero dejarlo por escrito, que quede perfectamente establecido, que se diga a dónde va a ir cada peso y cada centavo y de dónde va a salir. Un tema que la mayoría de Morena pues no ha estado de acuerdo y han insistido en que no es necesario porque ahí está el compromiso del presidente de la reconstrucción. Sí, el compromiso puede estar, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cuánto se le va a destinar? ¿Cómo se va a administrar? Es lo que están pidiendo el resto de las fracciones parlamentarias. Se han generado un montón de reservas y que se han ido discutiendo. El debate ha sido larguísimo y aún así, pues siguen presentándose muchas diferencias, pero también hay que decirlo, a final de cuentas, quien está hablando más fuerte es Morena porque tiene la mayoría. Ayer, o mejor dicho, antier, la diputada priista Carolina Villano planteó a los morenistas la necesidad de que de una vez por todas despierten y que dejen la obediencia ciega y la cambien por una reflexión profunda. Es lo que dijo la legisladora. Vamos a votar en contra porque a Morena y a sus aliados les gustan los fondos discrecionales. Les incomoda la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso esconden los ingresos, esconden sus fondos para tener manejo discrecional. No hay un solo peso etiquetado para la recuperación de Acapulco y de Guerrero. Le quitan 7,000 millones de pesos a todos los estados, incluyendo el golpeado estado de Guerrero. En su lugar, crean un fondo discrecional de infraestructura que no tiene fuente de financiamiento, que no tiene reglas. Tampoco quisieron que la edad para recibir la pensión de adultos mayores fuera a partir de los 60 años. Hoy es importante que no solo le muevan una coma, que muevan los ceros del presupuesto. Es esta su oportunidad de reivindicarse con México. Bueno, es lo que decía Carolina Villano, haciendo un planteamiento donde decía, les gustan los fondos discrecionales a los de Morena. ¿Sí les gustan, Leonel? No, hombre, qué barbaridad. Cerrato, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Erika, buen día, Jonathan. Buenos días, Leonel. ¿Cómo les va Bien. de fríos ya los primeros? Ya. No, yo creo que es todo lo contrario. Es la primera vez en la historia que un presupuesto no tiene fondos discrecionales y que, desde luego, ellos esperan ver fondos particulares de los cuales sacaban muy buen provecho, por ejemplo el Fonden, en donde la pura administración se lleva el 40% del fondo. Entonces ahora, en el presupuesto de egresos de la Federación recién aprobado, desaparecen esos fondos discrecionales. Sí hay algunos recortes, pues eran de esperarse, los gastos excesivos de algunas instituciones, sobre todo autónomas, que son las que más les calan, porque nadie les supervisa. Al INE. No, los autónomos, por ejemplo, el tal lo que aquí es la SEGAIP, que allá se llama INAIP, sí. Le recortaron dinero también a esta otra comisión de derechos humanos, que son innecesarios para su funcionamiento, eran gastos superfluos, pero aún con todo lo que les quitaron los diputados, no suman las cantidades que está diciendo la señora Villano, que por cierto perdió en Hidalgo la elección, fue candidata del PRIAN, pues anda enojada. Yo creo que ahora tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, Erika. El presupuesto de egresos de la Federación es el más grande de la historia. 9.1 billones de pesos. Es el más grande de toda la historia. En ese sentido, crece, por ejemplo, la recaudación. En los gobiernos anteriores todo dependía del petróleo. Ahora el petróleo disminuye su influencia en el presupuesto de modo muy importante por dos razones. Una, ya no se quiere seguir vendiendo petróleo al extranjero. Se trata de que garantice el consumo
de aquí a cuando los nietos de Jonathan estén grandes. Y eso es la manera de administrarlo. Segundo, también en materia de petróleo, baja la estimación del precio del barril. No obstante lo que está sucediendo en el mundo con todos estos problemas bélicos, sí, se pone en una tarifa más baja, casi $4, para evitar desfalcos. Me quiero detener esta parte, sí, Leonel, porque a ver, esta era una estrategia también de gobiernos priistas para luego decir hubo excedentes, sí, ¿no? Planteaban un piso muy bajo para el precio del petróleo y luego pues sabían que obviamente se iba a vender más caro y decían, uy, hubo excedentes y sí, ahora podemos hacer con ese dinero lo que querramos. Sí. ¿No nos va a pasar lo mismo con Morena? No, porque aquí ya no hay esa venta indiscriminada al extranjero de petróleo. De hecho, se limita la exportación. Es correcto, ya queda limitada, como dice el Plan Nacional de Desarrollo, lo dice desde el 18, que vamos a llegar a exportar cuando máximo 1.900.000 barriles de petróleo diarios, me parece que esa es la cantidad. ¿Y es una medida correcta limitar la exportación? Es correcta. ¿No porque dicen que cuando te compran vendas? No, en el caso concreto de la energía ya no debe de ser así, porque justamente, por ejemplo, Europa está viviendo su peor momento energético porque no hay quien le venda, y antes tenía que le vendía a Rusia todo a Europa. Gas, petróleo, sí, gasolinas, etcétera, y ahora que ya Rusia está embargada, pues ya no le pueden comprar, entonces tienen que comprar gas licuado acá en Estados Unidos. Entonces, en cambio, en nuestro país lo que pretende es que el desarrollo que está previsto para varias décadas quede debidamente energetizado. Si tú tienes en tu casa 6 manzanas y dices tengo para 6 días de mi manzanita, y si las vendes todas el día 6 y al cabo mañana compro otras 5, pues eso no sucederá en el planeta. El planeta está ya cambiando a un modelo energético distinto. Pero en la misma analogía no se nos echa a perder, y te lo pregunto porque en el tema del energético mucho se ha cuestionado que se limita la exportación, pero no tenemos en México los mecanismos para aprovecharlo. Todavía, pero ya, por ejemplo, Dos Bocas, que empieza a refinar, ya no es una gasolina ordinaria, Deer Park ya lo está haciendo, el petróleo no se echa a perder. Lo que puede suceder es que ahora la cuota de carbono de los países empiece a elevarse. Por ejemplo, México tiene una cuota de esa contaminación, hay que decirlo con sus palabras, la cuota de carbono que se llama es contaminación, pero por ejemplo China lo supera 1 millón de veces. Y en cambio, en nuestro país, esa cuota de carbono sigue siendo muy baja, está dentro de los estándares mundiales, y ahora con la diferencia de que se garantiza el abasto local, el abasto nacional de energía. Entonces, la apuesta Pemex entonces ya es menor. La apuesta es Dos Bocas, Leonel, porque, a ver, Deer Park es exportación. A final de cuentas, aunque sea mexicana, pues significa que tienes que enviarlo a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esa no es la tirada de lo que no se está enviando. Hay un proceso especial que se llama BITEX. Se exporta para importar. Sí. Pero nada más es para procesar. Pero al final de cuentas, entiendo, esta parte que se limita de la exportación no va ahí. ¿La apuesta es Dos Bocas? La apuesta es Dos Bocas y las 6 refinerías refaccionadas. A 2 años. A 2 años ya. Dos Bocas ya en breve, en fin de año, ya estará. ¿Sí lo ves, Leonel? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es de que hay una mar de información equívoca, falsa sobre eso. No, independientemente de eso, Leonel, lo sabemos, pero los tiempos han sido muy lentos, muy lentos. No, Leonel. Han sido muy rápidos. Y bueno, en esa parte pudiera haber impresiones de la pues la pura construcción del complejo. No, ya está, está y ahí está. Y la interconexión, las pruebas y demás llevan 1 año, que es lo que se dijo que iba a llevar. Hay algo que yo también lo entiendo, de que, a ver, para que veamos aquí en Salvador Nava autos eléctricos pasando, faltan 25 años. 20 y tantos años. Sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Falta mucho tiempo para eso. Y la infraestructura para que carguen y que sea barato. Sí. Faltará mucho tiempo, pero esta apuesta que se le hizo a Dos Bocas para el siguiente cuarto de siglo, si lo quieres ver así, ¿fue lo correcto? ¿De verdad? Sí, porque ahora el combustible fósil que se va a generar y a consumir en nuestro país es para alimentar plantas generadoras de energía eléctrica. Actualmente, las plantas generadoras de energía eléctrica en su mayoría utilizan combustibles muy viejos, muy contaminantes, como combustóleo.
Entonces ahora con gas, recuerden que tenemos un contrato que firmó Peña Bebé sin tener dónde gastar el gas, compró a 20 años gas. Bueno, pues resulta que ahora las plantas se están reconvirtiendo, las refinerías se están reconvirtiendo, hay una inversión gigantesca. Por eso sube el presupuesto de Pemex. No por andar rescatando, simplemente para hacer que la tienda sea como una suerte de tienda propia. Pero a ver, dime una cosa, Leonel, no estamos caminando en sentido contrario, porque ahora que ustedes decían esta parte de nos faltan 20, 25 años para que veamos a los vehículos eléctricos circulando en San Luis Potosí. Ya masivamente. Pero a ver, es que esto no tendría que ser impulsado por el gobierno. Sí. Y no solo me refiero al tema de los vehículos, hablabas, por ejemplo, de las plantas de energía. ¿No tendría que ser algo que impulse el gobierno la transformación energética en este país? Sí. Porque de pronto el decir, bueno, pues vamos a garantizar el petróleo porque pues todavía nos faltan muchos años. Pues sí, nos van a faltar muchos mientras no caminemos a la conversión energética. El problema con la generación de energía eléctrica es que se abrió al mercado mundial y muchas empresas que generan energía eléctrica son privadas todavía. Sí. Y que contaminan brutalmente. Yo pongo el ejemplo de Iberdrola acá en la Huasteca Potosina. Hasta se siente el cambio de clima cuando llegas al entorno de la empresa porque está vaporizando, por cierto, cascadas muy bonitas, ¿no? Como la de Micos. Entonces, esa conversión va a ser posible porque ahora CFE ya es la dueña de la mayor cantidad de empresas generadoras de energía. No lo era en el pasado, es más, era minoritaria. Y todavía se le prohibía a CFE vender la energía que generaba para que primero se le comprara a los privados. Ahora, por ejemplo, CFE ya puede regular todas las hidroeléctricas del país. ¿Por qué se inundaba Tabasco? Porque contenían el agua y luego la soltaban a la ciudad para no turbinar en las hidroeléctricas. Entonces, a mí me parece que el gran escándalo del tema del presupuesto es que están hablando mal de porcentajes, ¿no? Piensan que es el presupuesto, por ejemplo, el primer presupuesto de Calderón, si no me equivoco, era de 1.5 billones de pesos. El primer presupuesto de Peña de 3, el primer presupuesto de Andrés Manuel ya fue de 5 y ahora es de 9 billones. ¿De dónde sale ese dinero si ya no es del petróleo? Pues de la recaudación. Ahora también se han rasgado las vestiduras, Erika, diciendo de la deuda. Sí. Hay 1.74 billones de pesos de deuda. Ese es un techo de endeudamiento. En realidad la deuda real comprometida no llega a la mitad de esa cantidad, que es únicamente para completar el Tren Maya y el tren transísmico, y un montón de infraestructura en materia de agua. ¿Para qué comprometerla entonces? ¿Para qué generar este déficit fiscal? No, es un techo. Nada más se dice, podemos llegar hasta ahí. Yo le apuesto ahora a cualquiera, y nos vemos en un ratito más, me refiero yo en unos meses, a que ese techo de endeudamiento no se va a alcanzar. Leonel, ojalá. Ahora, este recorte a las entidades federativas, ¿bajo qué justificación, Leonel? Bajo la justificación de la recaudación mala en las entidades, Erika. En eso estamos de acuerdo. Los estados no generan terrible. Recursos y los municipios mucho menos. Dependen de la federación. Es correcto. Y por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de San Luis. ¿Pero bajo esa premisa no los dejas ahorcados? No, porque se les van a dar mecanismos de fiscalización propios. Ellos tienen que hacer, como tenemos ese techo de endeudamiento, ellos tienen que completar esos dos. Por ejemplo, a San Luis le van a faltar unos 200, 300 millones de pesos. Tiene que fomentar la recaudación propia. Es un desastre la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí. En muchos sentidos, hasta político, pero recaudatoriamente hablando es un desastre. De cada 10 pesos que San Luis, que el pollo Ricardo Gallardo gasta en arenas, en lienzos charros, por cierto, se rompió la muñeca, qué conveniente, ¿no? Si es que no es lo mismo competir con charros de a de veras, ¿verdad? Bueno, por eso ya no va a competir, No, que se es cuide, que ayer el gobernador anunció que se lesionó la muñeca porque cayó del caballo. Sí. Yo creí que la muñeca era el caballo. Yo creí que hablabas de la presa. No, no tocamos madera. De la precandidata senadora, no. Vamos. No, en el tema de eso, de cada 10 pesos. Los estados no recaudan. Y que me desmienta el señor gobernador, 8.50 son federales. No recaudan los estados, no recaudan, eso es una realidad. Y los municipios pero no recaudan menos. Y les quitas el presupuesto. No, les da participación en los 3 impuestos grandes de la federación. ¿Cuáles? ISR, IVA y impuestos sobre el producto del trabajo. Es decir, éntrenle a ayudarme a cobrar.
Les van a empezar a llegar, Erika, a los contribuyentes locales avisos de finanzas, donde finanzas le está diciendo, oye, usted no ha pagado el IVA. Oiga, pero es un impuesto federal, ¿usted qué me anda notificando? Pues porque les va a ya interesar. tengo facultades. Tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos a platicar. Acuérdate de Acapulco, León. Sí, cómo y no. ha sido el gran Y de lo reclamo. que- Y no es día. María, ¿eh? Y de, Y lo que hablando- dijo, y de lo que dijo Vigiano, de esa no le destinaron un 5, de veras. Pero no fue la única. Hubo No, legisladoras de bueno, Morena hicieron que también conciertos hicieron los pianistas. reclamo. No, Lo platicamos al fueron de regresar Guerrero antes de que malinformadas. nos alcance el corte. A la mayoría. Les hago con todo respeto una propuesta. Quitemos a los banqueros la prebenda del FOBAPROA. Desde hace 5 años, ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40,000 millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto. Es lo que decía Rubén Moreira. ¿Qué dices, Leonel? No, me quedé perplejo por no decir la palabra correcta. No habían visto la expresión de Leonel. No, yo de verdad dice así. O sea, miren, el FOBAPROA, que es el Fondo de Rescate Bancario para los cuates del PRIAN, lo hicieron ellos. Ellos lo hicieron. Bueno, pero han reflexionado. Y No, quieren que lo quiten. reflexionado ni que nada, lo que quieren es que les escurra. ¿Ni 40 años les alcanzó? No, qué barbaridad, de veras, eso es no tener vergüenza histórica ni memoria y pensar que la gente no tiene memoria. El FOBAPROA, y me van a entender todos los que son banqueros y tienen contratos, ya quedó así. Sería irresponsable de cualquier gobierno desconocer sus obligaciones. Ya el FOBAPROA es una obligación que sí es cierto, le cuesta alrededor de 36,000 millones de pesos al año al gobierno federal por servicio de la deuda y baja muy poquito. Pero imaginemos nosotros que entremos en un impago, Erika, de las deudas. La fortaleza nacional de México, su crédito mundial, depende de que se cumpla con las obligaciones. En su momento el ratero corrió con el dinero, pero el contrato lo firmó el gobierno. Sí. Entonces el gobierno tiene que honrar los contratos. Se han negociado un montón de Pero temas. no pueden decirle adiós. Pero no pueden decirle adiós, es una Se tiene que pagar para irresponsabilidad. mantener estabilidad. Pues pagar para mantener estabilidad, crédito mundial, crédito global. A ver, ¿quién va a venir a invertir a un país en donde las deudas desaparecen de un plumazo porque bebió de más un gobierno a mezcal? otro. Ahora dime una cosa, porque el gran tema ha sido y el gran pretexto ha sido Acapulco. Sí, Todos es el dicen, pretexto. es que hay que destinarle recurso, el gobierno federal dice no, de todas formas el rescate está comprometido. correcto, sí. Ha habido la demanda incluso de una legisladora, María del Rosario Merlín, morenista, Sí. quien propuso que Acuérdense se creara acuérdense dentro que- del presupuesto este apartado. Vamos a escuchar lo que dijo. A ver, Concluya, diputada. Necesita de todos nosotros, necesita de todos los diputados. Soy acapulqueña, nací allá y creen que yo puedo hacerlo todos los acapulqueños. Concluya, diputada. Necesitamos de todos unidos, necesitamos de gente pensante, pero pensante con el corazón. Así lo reclamaba, el no, apoyo bueno, pues y el está fondo muy especial para sensible. Acapulco. Está muy sensible y tiene razón, Acapulco quedó barrido, ¿no? Aprovechando, nosotros traemos allá una brigada muy importante de servidores de la nación, de aquí de San Luis, de todo el estado, haciendo el censo. ¿Por qué no destinarle presupuesto? Sí, se le destina para este año 61,000 millones de pesos. Para este año nada más, de aquí a diciembre, que es la reconstrucción. Yo dividiría... Pero dentro del yo presupuesto, Leonel, que no esté como es que a la voluntad del no, gobernante. es que está. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación tienen un fondo que se integra en el programa especial, es un programa nacional para atención a desastres naturales o sociales, que es como esto. Ese fondo ya no es un Fondem porque tiene las reglas del presupuesto general. Pero ahorita más o menos, Erika, fíjense, para dar el dato y que por favor me desmientan, más de 600,000 millones de pesos forman parte de esa bolsa. No se requieren los 17,000 que tenía el Fondem. Ahora van a destinar ¿Bajo qué reglas de 61,000 millones ahorita en la emergencia
que ya estará en una semana o dos superada la emergencia. Es decir, el no tener que comer, no tener que beber, no tener techo. Eso más o menos ya tiene luz, hay agua potable, y todavía se siguen suministrando raciones. Las y los servidores están en el censo, casa por casa. Hay destrucción que no se imagina. La diputada tiene toda la razón de estar así de sensible, fue terrible. Pero esos 61 mil millones de pesos van a servir para la reconstrucción inicial. ¿Bajo y luego, qué reglas de aplicación? Las reglas de aplicación de que los programas sociales ya tienen. Por ejemplo, ese programa nacional de reconstrucción o de atención a población en casos de desastre tiene reglas de operación, Erika. ¿No es necesario de verdad generar dentro del presupuesto el apartado específico? Porque tú dices, la emergencia va a acabar en unas semanas. Pero a ver, dice la iniciativa privada, la reconstrucción nos va a tomar 6 años, dice el presidente. 2 años, es mucho más optimista. Sí. Bajo esa premisa de estos 2 años, ¿no sería prudente crear ese apartado específico de presupuesto destinado a Yo creo Acapulco? que no es necesario porque, insisto, la bolsa que maneja ese programa es un programa con reglas de operación, Erika. Es malo, te lo mando del Pero el presidente del lo periódico consideró oficial. prudente en algún momento, cuando era oposición. Si Sí. me permites, vamos a ver el ¿Sabes video. por qué? Porque se lo robaban. En donde el Por presidente eso los quería... López Obrador, cuando era oposición, en el gobierno de Felipe Calderón, le exigía que dentro del presupuesto se No, y generaran luego los el de apartados Calderón. especiales para que se diera el rescate de Tabasco ante las inundaciones que se estaban viviendo. Así lo dijo cuando era oposición. Nada más que le ponga número, porque si no es pura demagogia. Es decir, no la frase cueste lo que cueste. ¿Cuánto se va a destinar del presupuesto nacional a la reconstrucción de Tabasco? De Tabasco no alcanza. Tiene que haber recursos de la Federación, primero. Y segundo, que esos recursos vayan directo a los afectados, que se impulse la actividad productiva, que se apoye a los trabajadores desempleados, como se está haciendo en el Distrito Federal, que haya un seguro al desempleo y que haya una comisión del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de los senadores, que le dé seguimiento a esos recursos. Si no, va a volver a pasar lo mismo, de que no van a utilizar los recursos con el propósito con que se apruebe. ¿De cuánto estaría hablando? ¿Cuántos millones? Lo tenía muy claro como oposición. Y lo tiene claro ahorita. ¿Y por qué no lo está haciendo, Leonel? Lo está haciendo exactamente como lo dijo. No se está poniendo en el presupuesto. No ha variado su palabra. Él decía, se le tiene que poner una cifra. Un número, ya te dije. Y se tiene que vigilar. 610 mil millones de pesos. 61 mil para este primer tramo y 610 mil millones para el año 2024. Pero están presupuestados. Sí, están en el programa. Está este apartado especial en el presupuesto. Está en los Leonel. programas que te he mencionado, Erika. Pero está en los programas, Sí. no como apartado especial, como él lo decía cuando era oposición. No decía eso. Él Y decía todavía que le decía ponga una número, comisión especial que que le dé dé seguimiento. seguimiento, que vigile. Porque eran unas ratas. Calderón se lo iba a gastar en Bacardí. Y hoy no, Leonel. No. Y vamos El a ver. escándalo de Segalmex. Sí, ahí Arsenio Valle lo engañaron la misma estructura, pero fueron 4. ¿No va a pasar esto igual? No en va a otras pasar áreas? porque ¿Cómo los garantizar programas, que las bases no sean corruptas? porque no lo son. La gente no es corrupta. Y en Segalmex? Es que ser un equipo que no intervino, por ejemplo, donde los programas los manejan las y los servidores de la nación. En la Coordinación Nacional de Programas, ese programa no estaba ahí. Eran burócratas de Peña, burócratas de Calderón. Pero lo que dice Andrés Manuel en esa excelente entrevista, por cierto, los micrófonos que vimos eran de cadenas extranjeras, ninguna local lo cubría. Pónganle un número, ya se lo puso, 610 mil millones de pesos para reconstruir Acapulco. ¿Cómo? A través del programa de desastres que ya está operando desde el primer día, a través de los créditos que se le van a dar por la banca de desarrollo, en la cual el gobierno va a pagar la mitad de los intereses. Y finalmente, empieza hoy o mañana, para efectos de limpieza, se han contratado 10,000 jóvenes que van a ganar un salario mínimo, van a tener seguro, y luego a cada vivienda los servidores de la nación van a llevar
8,000 pesos para efectos de limpieza. Que vaya, que quiten el asunto. A ver, Leonel, es por eso que le dicen que no a la diputada de Acapulco que Sí. pedía Sí, ella que se pedía- hiciera este apartado especial Es por eso. para la Pero a reconstrucción. ver, dime una cosa, Leonel, porque no es lo mismo tener los fondos dispersos y No están diferentes dispersos. involucrados a tener una bolsa en específico que Sí. puedes auditar, que puedes revisar Sí. y que puedes monitorear en tiempo, pues digamos, mucho más No, oportuno. no considerando la están emergencia. dispersos, Erika. Sí están en el Fondo General de Atención a Desastres Naturales y Sociales. Y ahí dice, van a Acapulco. Ahí dice, van a donde haya un desastre. Y hay un Pero es que desastre el día de mañana, declarado. Leonel, tocamos madera, el día de mañana Sí. se presenta otro y esa bolsa Y se va por a eso dividir. son 610,000 millones. Pero entonces no Casi- serán todos para Acapulco, se presenta La una inmensa- emergencia y se tendrá que dividir. Sí, porque así funcionan los programas. Entonces no es una bolsa para Acapulco. No, porque no la necesita. Es decir, ¿No la necesita? no. Los primeros 61,000 millones de pesos que se destinan a Acapulco van a la tarea de reconstruir Acapulco para ponerla a funcionar, Erika. Acapulco lo que necesita es volver a funcionar. Claro. En un par de meses estarán abiertos más de 36 hoteles. Ya. Entonces uno dice, ¿cómo tan rápido? Sí, tan rápido. Si la Comisión Federal de Electricidad se tardó 10 días en reponer 10,000 postes caídos, uno por día, ¿verdad? Pues lo que pasa es de que más bien están viendo justo lo que dijo Andrés Manuel en esa entrevista, que el dinero vaya a los afectados, directo a la gente, directo al empresario, directo al comerciante. Así está ocurriendo ahorita en Acapulco. Lo que pasa es que ese fonditi se nos quedó de los panistas. ¿Cuál es el límite? A ver, voy a hacer otra declaración que además me respaldo en lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel y las instrucciones que recibimos como servidores públicos federales. ¿Cuál es el límite para atender una necesidad urgente de la población? Todo el presupuesto. El país destina todo lo que tenga de ser necesario. Los 9 billones incluso. Es un tema de emergencias. Sí. Entonces, yo sí creo que a Acapulco lo va a reconstruir el propio pueblo de Acapulco con el apoyo del gobierno federal. Si les ponen una bolsa, Erika, los van a limitar. Acapulco va a ser mucho mejor de lo que era antes. O a garantizar. Va a crecer. Leonel, o a garantizar, porque no vaya sí a ser. Sí está garantizado, Bueno, porque está en el presupuesto. Lo que no está es en un fondito del que le meta mano todo mundo. pero tampoco tiene etiqueta. Ella lo decía, tocamos madera, pero se presenta otra situación emergente y ahí Creo que la- a ver, vamos a suponer Sí. que concediéndote la razón, porque además la tienes en ese sentido de que no tiene etiqueta. Sucede otro desastre porque nuestro país está expuesto a ello. Sí, es vulnerable, muy vulnerable. Temblores, huracanes, inundaciones, sequías. ¿Verdad? Que aquí, Aquí nos mismo toca la estamos sequía. pidiendo Que aquí declaratoria. nos toca la sequía. Y entonces ya etiquetamos 610,000 millones para Acapulco. Y que se joda el resto del país. no, por eso partidas especiales. Por están eso haciendo el recortes presupuesto ahí. es 9.1 billones de pesos. ¿Cuál es el límite para la ayuda a la población? 9.1 billones de pesos. Seguimos platicando la próxima Así semana. que El verdadero porque nos problema de quedamos ahí, esto nos es quedamos que ahí. llegó la desgracia en un año electoral. Y Sí, eso es y Pero estas qué buen momento urracas, oportuno, y porque estas están urracas construyendo el como la presupuesto, Vigiano, ahí la está. Rabadán, la Galvez, esas, pues usan esto. Por ejemplo, nadie dijo que la marcha era de panistas y priistas. la que fue quiso de dar el Acapulco, portazo. Pues sí. Entonces está bien que hagan política, tienen derecho, pero por eso la gente no los quiere. Platicamos la próxima Sí, semana. Leonel. pero la próxima semana platicamos de esto que me preguntabas en el intermedio, Bueno. que si ya me peleé con el pollo. Platicamos la Luego próxima semana. prométeme porque no, yo al pollo mi rey lo quiero mucho, ¿eh? Gracias, Leonel, por estar con nosotros. Leonel Cerrato conversando con nosotros. Altavox.